Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. Veo que ya nos saluda Ferran López, veo que se unen Rim, BK, Sandra, Ciu, Valero Josep, MMA Estudio. Voy a poner esto en silencio mi teléfono. Bienvenidos todos, todas. Veo ya a Estudio DIR preparadísimo. Bienvenidos todos y todas a los directos Conecta by HNA. Como ya sabéis, desde Ediciones Asimétricas nos sumamos a esta iniciativa de entrevistas en directo a estudios de arquitectura emergentes, pues para aprender de su visión y de sus experiencias. Mi nombre es María Fernández, por si no me conocíais todavía, y hoy vamos a estar disfrutando con Estudio DIR, en concreto con Íñigo Palazón, uno de sus componentes, que ya le veo listo y preparado para entrar. Así que, Íñigo, ahí voy con la invitación, vamos allá. Hemos comprobado que todo va a ir. Si la conexión sigue igual de bien. A ver si... Hola, Íñigo, buenas Hola tardes. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, muy bien, ¿Todo todo bien. preparado y listo para esta entrevista que vamos a hacer? Muy preparado, sí, todo listo. Genial. Oye, muchísimas gracias. Sabemos que tenéis una agenda súper apretada. Es más, no estás en España, estás en Colombia ahora mismo. O sea que Sí, estamos aquí en una conferencia internacional. Te agradezco muchísimo que estés con nosotros para hablar de vuestro estudio, de Estudio DIR. Si te parece, como hago siempre en estas ocasiones, voy a presentar, te presento a ti, presento al estudio y nos metemos de lleno a la entrevista. ¿Te parece bien? fenomenal, muy bien, perfecto. Genial. Pues vamos allá. Como veis todos y todas, esta tarde vamos a estar hablando de Estudio DIR, una firma de arquitectura con sede en Madrid, fundada en 2018 por David Meana, Ignacio Navarro, Íñigo Palazón y Ricardo Fernández. Vuestro trabajo, Íñigo, se centra principalmente en 4 líneas: en proyectos públicos, el sector residencial, también el sector comercial y las oficinas, que os permite una perspectiva multiescalar y una exploración continua para alcanzar pues trabajos de gran singularidad. En 2018 ganáis vuestro primer premio para la construcción del Centro Cultural Los Molinos en Madrid, y desde entonces pues habéis ganado varios primeros premios más, como por ejemplo mencionar el concurso de la reordenación paisajística de Villamayor de Gállego o el Centro Sociosanitario de Plasencia. También os enfrentáis a proyectos a escala 1:1 de detalle máximo, como por ejemplo Casa Neutrale, Diplomatic, o también la maravillosa sala VIP de Arco, que habéis podido preparar y hacer en esta última edición de la feria, ¿no? En 2023. También vuestra obra ha merecido ya varios galardones, pues como los premios COAM Emergente, tanto en 2021 como en 2022. Y recientemente habéis sido seleccionados por ADE como uno de los estudios jóvenes con mayor proyección. En concreto, hoy estamos contigo, Íñigo, que eres arquitecto por la Escuela de Madrid, por la ETSAM. Además, completaste tu formación en el Illinois Institute of Technology de Chicago y en la, espero decirlo bien, Tongji University de Shanghái. Está bien. Pues está bien dicho. Bueno, vamos a hacer como que está bien. Y tuviste la oportunidad, tanto en Estados Unidos como en China, de arrancar tu carrera profesional. Ya nos lo vas a contar ahora un poquito, quizá. A tu vuelta colaboraste con diferentes estudios de arquitectura también en España, pues como el de José María Sánchez García o FRPO Rodríguez y Oriol Arquitectos. Y en 2018, como ya decíamos, fundas junto con tus compañeros Estudio DIR, en el que te encargas pues principalmente de la conceptualización de proyectos, la estrategia comercial y desarrollo de negocio, la comunicación o los proyectos de investigación y teoría del estudio. Íñigo, bienvenido. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Saludo también a todos y a todas los que os estáis uniendo, que estáis por ahí. No me da tiempo a leer vuestros nombres, así que os agradecemos muchísimo que estéis hoy aquí viéndonos. Y Íñigo, ¿qué te parece si empezamos ahí con la primera pregunta que os lanzo siempre? ¿Por qué arquitectura? ¿De dónde viene esta pasión? Cuéntanos.
Bueno, antes de nada, María, muchas gracias por la invitación de parte de todo el equipo, que aunque hoy esté yo solo, somos un equipo de cuatro más otras dos chicas que están trabajando con nosotros y para Ujú, nosotros es, bueno, pues una iniciativa muy interesante que nos apetecía participar. ujú. Bueno, dicho esto, ¿por qué arquitectura? La verdad es que en mi caso no tiene como una historia detrás muy interesante, simplemente fue como mi primera opción y mi única opción. Ujú, ujú, Lo cual, bueno, hablándolo con otros compañeros y más, suele ser un tema que en España quizás echamos en falta un poco más de formación a la hora de elegir carrera, porque bueno, luego se ve que es como una elección muy importante luego a lo largo ujú, bueno, de tu vida. Y es verdad, por ejemplo, que en otros sistemas que bueno, hemos podido aprender en el sistema, por ejemplo, de Estados Unidos o en el norte de Europa, donde tienen un año previo, ¿no? En el que, bueno, se introducen un poco en el ámbito laboral, saben un poco más, aprenden un ujú. poco de los sectores y eso les da para elegir un poco mejor. En nuestro caso, pues tenemos la suerte de los cuatro que elegimos arquitectura y creo que elegimos bien porque al final estamos haciendo lo que nos enseñan a hacer, que es montar un estudio y demás. Y en ese sentido, pues estamos muy contentos. Pero bueno, hay otros compañeros que han elegido otros caminos que también son muy buenos porque la carrera en sí pues te forma muy bien. Ujú. La verdad es que sí, la verdad es que elegisteis muy bien los cuatro, visto lo visto, visto vuestros proyectos y visto también vuestra carrera, ¿no? La que lleváis ya desde 2018 juntos. Hablando de arquitectura un poco y digamos, la etapa de formación, ¿hay algo con lo que te quedaras de la experiencia formativa de arquitectura? O sea, algo que para ti haya sido importante y reflejo después a la hora de enfrentar la profesión. Sí, yo diría que sobre todo lo que dices, que puede ser reflejo, ¿no? Para luego nuestro estudio, creo que el carácter como grupal que tiene la carrera de arquitectura. Al final es una carrera muy Ujú, exigente, muy dura, ¿no? En la que pasas momentos pues de mucha incertidumbre, pues eso, de mucho bajón. Y el hecho ujú, de ser una carrera grupal, ya no solo en el sentido de hacer muchos trabajos conjuntos y demás, sino este hecho de generar como una comunidad de amistades, ¿no? Que luego son para toda la vida y cuando tienes esos momentos más de flaqueza y demás, tiras de ello y al final son los que te empujan a salir adelante, ¿no? Y creo que esa concepción como colaborativa que tiene nuestra carrera es la que nosotros luego hemos aplicado a nuestro trabajo. Al fin y al cabo, pues ujú, somos cuatro, que no suele ser una cosa muy común, y tenemos que ujú. intentar, como entre los cuatro, siempre mirar hacia el mismo punto y estar siempre de acuerdo con todo, aunque haya sus guerras internas y demás, pero siempre intentando como remar en la misma dirección. Desde luego, porque además yo creo que todos y todas los que nos están viendo ahí detrás saben de lo que hablamos, ¿no? Cuando Sí, decimos que la arquitectura tiene sus momentos duros, ¿no? La carrera, y qué bonito y qué bueno poder contar con, bueno, pues con tu equipo de soporte, ¿no? De amigos o de claro. compañeros, ¿no? Y en ese sentido, Íñigo, en tu caso, que pudiste ver desde otra perspectiva internacional, pues en Estados Unidos, en Chicago o en Shanghái, digamos, la etapa formativa. Cuéntanos un poco cómo es esto para cualquiera de los que nos esté oyendo y las que nos esté oyendo que tenga en mente, pues yo qué sé, hacer un Erasmus o plantearse formación en el extranjero. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Bueno, en nuestro caso, los cuatro hemos tenido la suerte de tener esas experiencias internacionales y creo que son completamente aconsejables porque ya no solo el conocimiento que vas a adquirir en una universidad a otra, sino el simplemente hecho de irte fuera, ¿no? Y te ayuda Ujú, como a abrir la mente, a pensar de otra manera y luego eso poder aplicarlo a tu trabajo, ¿no? En mi caso, ujú, pues fueron dos experiencias muy diferentes, pero creo que las dos muy enriquecedoras. En el caso de Chicago, ahí lo que me encontré pues fue una educación completamente en práctica, ¿no? En la que ujú, pues que complementa muy bien con la formación más académica, ¿no? O más técnica que podemos tener en Europa o en concreto en España, ¿no? Ahí ujú, pues trabajas mucho con las manos, ¿no? Trabajas prototipos, ¿no? Como a escala real, incluso trabajos de investigación en comunidades, en barrios, ¿no? Que lo que te hacen es acercarte un poco más a la parte de esa práctica de la arquitectura y que luego de vuelta a España pues te sirve para aplicar otros conocimientos. Y en el caso de ujú. China, pues ahí bueno, el sistema ahí es más complejo, ¿no? Ahí al final hay una serie bueno, de limitaciones, ¿no? Que cuesta primero entender y luego enfrentarse a ellas,
pero también fue una experiencia muy rica porque, bueno, al final es como un país que está en constante evolución, ¿no? Que te tienes que adaptar a lo que va ocurriendo. Ujú. Bueno, en ese caso, en la universidad yo eché en falta un poco más que fuera, bueno, que reivindicara mucho más como su esencia, ¿no? Que puede ser como muy rica, ¿no? Sus orígenes, bueno, la capacidad Ujú. cultural que tiene el país, ¿no? Y que en muchos casos, pues, se pueden pecar, ¿no? De fijarse en otros sistemas como el americano, ¿no? Y perder, como digo, esa esencia. Pero más allá de eso, la formación que tuve ahí, ya, no solo educativa, sino profesional, es muy rica porque es un país, como digo, en constante evolución, te tienes que adaptar rápido y si no, si no Pero actúas es el como de paso, manera, ¿no? efectivamente, la vida como que va muy rápido y si no te adaptas a ella, no te enteras por dónde va. Te atropella, te Sí, atropella. efectivamente. Es muy interesante esto que cuentas, ¿no? El cambio también cultural a la hora de la labor profesional, ¿no? Porque tú tuviste allí experiencias profesionales y luego cuando volviste a España, ¿cómo fue ¿no? Este choque de diferencias? ¿Cómo lo viviste tú desde un punto de vista profesional? Pues como digo, creo que por eso nosotros siempre animamos a la gente a tener este tipo de experiencias, porque luego de vuelta a Ujú, España, es verdad que no tanto por aplicar el conocimiento que hayas podido adquirir, sino por eso que digo de abrir la mente y pensar como de otra manera, ¿no? Es una cosa que nosotros luego hemos aplicado mucho al estudio, como metodología de pensar más en el proceso que en el resultado final, ¿no? Al final ujú. eh, cuenta mucho más ese proceso que a lo mejor tener en cuenta que no siempre hay una solución correcta. Creo que eso en arquitectura es muy importante. Igual en ingeniería sí que tienes como es una ciencia mucho más exacta, en arquitectura no. Y esa manera de pues aplicar conocimientos que has podido tomar de un país y de otro, al final te ayuda mucho pues a tener una visión mucho más global de todo. A mi vuelta, yo creo que ese conocimiento lo pude aplicar, me quedaban dos asignaturas, luego hice el máster habilitante y Ujú. durante ese periodo también, y una vez finalizada la carrera, pues tuve, como decías al principio, la oportunidad de trabajar en varios estudios en los que también pude complementar esa formación. Y ya al instante fue todo como muy rápido, digo tuvimos porque no nos quedó casi otra opción que abrir el estudio. Cuéntanos esto porque esto es muy interesante, ¿no? O sea, por qué fue esto tan rápido y esa historia, ¿no? De cómo decidís los cuatro, oye, hay que montar el estudio, nos lanzamos. ¿Cómo es este momento? Bueno, pues realmente en nuestro caso yo, por ejemplo, soy amigo de Ricky desde el inicio de la carrera y David y Nacho también son Ujú, amigos en común desde el inicio de la carrera, pero entre nosotros no nos ujú, conocíamos de nada. Fue ujú, al quinto año de la carrera cuando Ricky y yo pues fuimos a estudiar a Chicago, coincidimos con Nacho y ahí como ujú. que empezamos a establecer amistad y luego curiosamente una vez que terminamos la carrera, Rick y yo, de nuevo, volvimos a empezar a trabajar en el mismo estudio y a los meses se incorporó Nacho también. Durante ese tiempo, Ujú. Nacho y David ya empezaban con éxito a hacer sus primeros concursos, luego como que integraron a Ricky y por último entré yo. Y curiosamente, el primer concurso que hicimos los cuatro lo ganamos. Y a partir de ahí ya, pues casi que no tuvimos opción. Cada uno de nosotros pues estaba trabajando en una serie de estudios y esperamos un tiempo a compaginar ambas cosas hasta que ya no dábamos más de sí y tuvimos que dar el Ya paso. no dabais, claro. Mucha incertidumbre, como Co- siempre, pero con ganas. y ese momento en el que, bueno, ya nos queda más remedio, ¿no? Y que seguir, digamos, conjuntas, vamos, no nos queda más remedio, que suena fatal, ¿no? Pero decidís, digamos, dejar las otras opciones profesionales y poner en marcha ese estudio. Eh, Cuéntanos quizá el mayor, no sé si el mayor reto o la mayor dificultad o con qué os encontráis a la hora de montar el estudio, porque no es fácil, o sea, ya no es fácil montarlo uno solo como para montarlo entre cuatro, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco esto. Bueno, yo creo que los inicios en cualquier reto de estos son muy complicados. En nuestro caso, Ujú, nos encontramos pues con 25 o 26 años enfrentándonos a un proyecto de 2 millones de euros sin tener prácticamente experiencia, ¿no? Y ya no solo me refiero a ujú, experiencia a nivel técnico, donde probablemente estuviésemos muy, muy verdes, sino ya ujú, en muchos otros ámbitos que en la carrera nos enseñan y que ujú, creo que es
hay que comentarlo porque al final te tienes que enfrentar a ello sí o sí y no tenemos ningún tipo de Claro. formación, como por ejemplo puede ser lidiar con una administración pública, gestionar una empresa, coordinar toda una serie de colaboradores que integran un equipo como muy multidisciplinar. Toda esta serie de factores nosotros tuvimos que ir aprendiéndolos casi de manera forzada y aunque Claro. nos venía muy grande todo al principio, pues no, teníamos dos opciones, o dejarlo todo aparte o pues lo que hicimos que fue pues echar horas extras y Meteros a ello, ¿no? entender un poco todo eso que nadie nos había enseñado, ¿no? Y creo que, bueno, pues al Claro. final los inicios son, pues eso, mucha paciencia, mucha perseverancia y al final, pues siempre hay como, siempre decimos una dosis como de ingenuidad, ¿no? Que es lo que te hace tirar para adelante y confiar como decía antes, en el proceso, ¿no? Pues la verdad es que sí. Y en este sentido, si hubiera alguien por ahí detrás escuchándonos o escuchando esta conversación que quisiera o que tuviera esta pequeña intuición o sentimiento de querer montar un estudio, ¿qué consejo le darías así rápido, ¿no? O sea, decir, oye, algo que no puedes dejar de hacer para montar un estudio, ¿qué sería? Bueno, pues la verdad es que como decía antes, mucha paciencia al principio, mucha perseverancia, pero sobre todo mucho esfuerzo y Ujú. mucho trabajo. Al final, otra cosa que normalmente en la escuela no nos dicen mucho es que parece como que si no eres muy bueno, no tienes futuro. Y no es así. Al final hay una serie de factores. Evidentemente hay que ser muy bueno y hay que aprovechar todas las oportunidades que tengas. Pero hay una serie de Ujú. factores, como decía antes, eh, de eso, de cómo gestionar una empresa, ¿no? Cómo elaborar una estrategia comercial, toda una serie de cómo preparar un plan de negocio, ¿no? Toda una serie de factores que a nosotros nos enseñan que poco a poco vas entendiendo, ¿no? Pero que son igual de fundamentales que el hecho de ser bueno, ¿no? Entonces creo que Claro. ahí, aparte del trabajo y eso, tener una formación, intentar desde el principio formarte en estos temas para que la viabilidad del estudio sea, bueno, sea evidente y pueda salir adelante, ¿no? Sí, desde luego. Yo creo que quizá por resumir un poco, formación, ¿no? En ese Sí. sentido, para sentirse más seguros. Y ya entrando un poco en el trabajo del estudio, cuéntanos, ¿cómo se proyecta entre cuatro? Porque esto es una cosa que a mí me fascina, ¿no? ¿Cómo se toman las decisiones entre cuatro personas? Insisto, si ya es difícil manejarlo con uno solo, con una sola, ¿no? Ahí con tu proyecto, tu panel, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo hacéis entre los cuatro? Pues si te soy sincero, es de las cosas que más nos ha costado. Poco a poco vamos como perfeccionando el sistema, pero nos costó mucho, porque al principio, pues como te podrás imaginar, todos opinábamos de todo, todos queríamos tener como, bueno, aportar nuestra idea, ¿no? Y al final lo que se generaba era como una especie de guerra continua, ¿no? Donde al Claro. final generas una tensión, ¿no? Que se ve reflejada en el proyecto, ¿no? A medida que pasó el tiempo, pues fuimos identificando como una serie de áreas de trabajo, ¿no? Que Ujú. de manera orgánica cada uno de los socios fue apoderándose de una de ellas, ¿no? Y de esa manera, pues lo que hacíamos era un poco separar funciones y no vivir en esa guerra perpetua, ¿no? En la que las cosas son difíciles que salgan bien, ¿no? Entonces, para Ujú. resumírtelo un poco, tenemos como cuatro áreas de trabajo, ¿no? Una primera área llamamos como de conceptualización, ¿no? En la que lo que hacemos Ujú. es trabajar mucho la idea, ¿no? Y sobre todo generar una estrategia hacia el cliente, ¿no? Que lo que nos permita es convencerle. Luego tenemos una segunda Ujú. fase que es principalmente de redacción de proyecto, ¿no? En el que lo que se Ujú. realiza es el desarrollo técnico del proyecto. Consideramos una fase muy importante porque luego cuando llega la obra necesitamos que esté todo realmente bien redactado, ¿no? Una tercera Ujú. fase que sería la dirección de obra, ¿no? Que uno de los socios es Ujú. el responsable de supervisar y controlar todos los trabajos. Y una cuarta fase Ujú. que luego vinculamos con la primera, como si fuese un círculo, ¿no? Que es una fase de comunicación Ujú. en la que en nuestro caso invertimos mucho, ya que consideramos que la mejor manera de vender nuestro trabajo es con nuestro propio trabajo, ¿no? Entonces, al final, sí Ujú. que intentamos que esa fase más como de marketing, ¿no? De comunicación,
conecte mucho con las otras tres, ¿no? Entonces, de esa manera lo que Ujú, tenemos es la metodología que intentamos implementar, ¿no? Es como una metodología 360 en la que cada socio es responsable de un área, pero a la vez como intentamos solaparlas para que tengamos un control como muy exhausto de todo el proyecto y no se ujú. nos escape nada, ¿no? Ujú. Esto es súper, súper, súper interesante porque esto al final es trabajo en equipo, ¿no? Y como Sí. decías al principio, si todos los egos van por delante o todas las opiniones van por delante, al final lo que sufre es el proyecto. Es súper interesante lo que acabas de contar. Y en este sentido, en estas cuatro áreas, después también abordáis, como decíamos al principio, trabajos de múltiples escalas, ¿no? Pues escalas a nivel paisajístico o escalas a nivel pues de, no sé, de intervención en un interior o, en fin, todo este tipo de cosas. ¿Cómo hacéis para que desde esas cuatro áreas, ¿no? Conseguir también esa digamos, imagen tan coherente entre todos los proyectos, ¿no? ¿Cómo lo hacéis esta estética o cómo lo habéis ido construyendo? Porque entiendo que también forma parte del proceso de trabajo, ¿no? Sí, evidentemente, sí. Aquí nosotros lo que siempre hablamos como decía al principio, ¿no? De como una plataforma colaborativa. Lo que como estudio joven que somos, lo que intentamos entender es que tenemos muchas limitaciones y no podemos hacer todo bien. Ujú, Eso es, hay que ujú, entenderlo desde el primer momento. Entonces, lo que nos gusta en estos casos es para poder aspirar a todo ese tipo de escalas que nos interesan mucho, es intentar ujú, integrar al máximo de agentes posibles, ¿no? Entonces, lo que proponemos siempre son un tipo de colaboración, ya sea pues con ingenieros, con paisajistas, con sociólogos, con artistas, con diseñadores gráficos, que lo que hacen es ujú. aportar mucho conocimiento que nosotros aprendemos y sobre todo aportar mucha más riqueza al proyecto, ¿no? Porque al final Claro. lo que reivindicamos es eso, ¿no? Que nosotros igual somos los que guiamos el proyecto, ¿no? Pero todo lo que pueda entrar va a favorecer. Entonces, hay que conocer las limitaciones y cuando te enfrentas, por ejemplo, a un proyecto como el de Arco o otro que tenga que ver Ujú. con el sector sanitario o qué sé yo, ¿no? Pues intentar aprender de otros para que el proyecto al final salga mucho mejor, ¿no? De lo que puedes hacer tú Mejor. solo. Ujú. Desde luego, como al final un equipo multidisciplinar, por así decirlo, Efectivamente, ¿no? Y de efectivamente. que cada uno aporte su expertise en el área concreta, ¿no? Eso es. Eso en realidad tiene mucha relación con lo que hablábamos al principio, ¿no? Nos contabas que ese trabajo en equipo ¿no? Que te trae la carrera y que aprendes desde la carrera y esa red de soporte que tienes alrededor, la verdad es que se ve claramente aquí reflejado en esto Mm. que nos estás contando, ¿no? Y en ese sentido, también, aunque seáis un estudio emergente, vamos a dejarlo ahí, pero yo creo que ya con solidez trabajada, ¿cómo ha sido un poco esta evolución también a nivel de clientes, ¿no? Porque desde el primer concurso que ganáis en Mm. 2018 hasta hacer la sala VIP de Arco, claro, ahí hay un espectro muy amplio. ¿Cómo ha sido esta evolución y este trabajo con ellos y ellas? Pues bueno, en nuestro caso los primeros proyectos fueron casi todos públicos, entonces ahí tampoco tenemos mucho que decir porque el cliente está como adinerado, ¿no? Pero en el caso en el que Ujú, cuando comenzamos a tener clientes más privados, pues evidentemente los primeros, como entiendo que le ocurre a todo el mundo, vienen de un entorno cercano, ¿no? Pues familiares, amigos, ujú, amigos de amigos. Entonces aquí lo que nosotros insistimos mucho es por pequeño que sea el proyecto o por poca cosa que te parezca, ¿no? Intentar hacerlo lo mejor posible. Al final, ujú, aunque veas que no tiene valor, aunque creas que no va a estar publicado en ningún sitio, da igual. Tú tienes que dejarlo lo máximo, sobre todo cuando estás empezando, y tratar de sacarle todo el partido del mundo. Eso es lo que ujú, hemos intentado desde el principio, darle a todos los proyectos como un valor añadido, por pequeño que sean. Y eso lo que te hace es, pues eso, generar una serie de oportunidades que luego de uno va a otro y al final vas generando una red de clientes mucho más grande. En nuestro ujú, caso, la suerte que hemos tenido ahora es que ya ese círculo de clientes más cercano, bueno, siempre existe, ¿no? Pero ahora la gran mayoría de clientes que vienen no tenemos ningún vínculo con ellos. Y esto es una ujú, noticia muy buena porque son clientes que vienen por tu propio trabajo, ¿no? Entonces eso te ujú. da una ventaja muy grande porque no tienes
que pasar esa fase tan ardua, ¿no? Que es la de convencer al cliente, porque ya de por sí entiendes que Te están buscando, claro, claro. lo que buscas es lo que tú estás haciendo, ¿no? Y entonces hemos Ujú, tenido la suerte esa de generar pues esa red ahora cada vez más amplia en la que, ujú. bueno, pues vamos haciendo cada vez más proyectos y de tipologías cada vez más diferentes, lo cual es muy buena noticia para el estudio. Pues desde luego, es una buenísima noticia. Y antes de hacerte la última pregunta, porque ya estamos entrando ahí en los últimos 5 minutitos, voy a aprovechar a trasladarte algunas de las preguntas que nos han enviado a HNA a través de los stories, los seguidores de HNA que estaban interesados en traslados. Y una de las preguntas que más se ha repetido es si estáis abiertos a ampliar el equipo y en caso de que sí, ¿qué buscaríais en un nuevo colaborador o colaboradora a la hora de poder acceder a vuestro estudio? Cuéntanos y cuéntaselo a ellos y a ellas. Bueno, nosotros sí, la verdad es que siempre estamos abiertos a recibir cualquier oferta, ¿no? Porque, bueno, al final el modelo que hemos intentado, como te decía al principio, ¿no? El modelo que estamos intentando implementar Ujú, es el de empresa más que el de estudio, que a veces como que nos quedamos en ese concepto un poco más de ujú. estudio tradicional español, más romántico, ¿no? En el que hay cuatro personas, que todo está controlado. Nosotros intentamos ir a un modelo como mucho más anglosajón, ¿no? En el que Ujú, optimizamos procesos, ¿no? Y lo que buscamos es un equipo mucho más grande. Entonces, en ese sentido, ahora mismo somos 6, ujú, pero con la idea de seguir creciendo a lo largo de este año. Entonces, como digo, nosotros ujú. siempre estamos abiertos a recibir todo, aunque en ese momento no busquemos a nadie, pero siempre somos de los de mirar todos los currículos a fondo, guardar los que nos interesan y en cuanto hay una oportunidad, Ujú. vamos para adelante con ello. ¿Y qué buscamos? Qué Pues bien. buscamos, bueno, al final la gente que entra en el estudio lo que le pedimos es que, bueno, que no tenga ningún miedo a proponer, que al final, pues Ujú. nosotros al ser jóvenes hemos estado hace 4 años en la misma situación, entonces lo que queremos es que estén muy Claro. integrados, que se sientan parte del equipo y sobre todo eso, Ujú. que al final somos todos iguales y no tengan ningún miedo a sentirse libres de proponer y de, bueno, de hacer el mismo trabajo que hacen en la escuela, que es el de bueno, pues eso, de no tener ningún límite, ¿no? Al final Ujú. fomentar la imaginación y sacar los proyectos adelante, que es el objetivo. Qué bonito. Oye, se me ha quedado una pregunta aquí que no quería yo dejar de Mm. hacerte antes de la última. Te voy a hacer la penúltima, Vale. que es cómo ha sido este trabajo de la sala VIP de Arco, porque yo tuve la oportunidad de estar allí y la verdad es que era una sala, un espacio realmente espectacular. ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Cómo lo habéis abordado? Bueno, pues la verdad es que la experiencia fue muy gratificante. Fue un Ujú, proceso complicado, como todos los proyectos, ¿no? Pero ujú, fue muy bonito. Yo ujú, creo que por varias razones. Primero, por la responsabilidad que conlleva, ¿no? Trabajar en un sitio ujú, como en Arco, en el que han desarrollado proyectos ya, pues arquitectos que nosotros consideramos muy buenos y a los que admiramos, ¿no? En segundo lugar, ujú, también por colaborar con otro estudio al que también admiramos, como es Hangar, ¿no? Que, bueno, pues siempre habíamos intentado proponer una colaboración y hasta ahora no lo habíamos hecho y ha sido esta la primera y la verdad es que ha salido muy bien. Y qué guay. en último lugar, también por la repercusión que tiene un lugar como Arco, ¿no? Al final Desde luego. pusimos toda la energía del mundo porque sabíamos que era un escaparate enorme y que nos iba a ayudar en un futuro pues, a tener más oportunidades. Y creo que en Ujú, definitiva estamos muy contentos con el resultado porque, bueno, pretendíamos como tanto Hangar como nosotros mostrar como nuestra esencia, ¿no? Esa idea como de intentar proponer algo sencillo, como muy puro y tal, pero que a la vez ujú, tuviese complejidad detrás, ¿no? Que no se perciba esa ujú, complejidad, pero que sí que la lleve, ¿no? Y creo que, por ejemplo, la ujú. carpa roja es un claro ejemplo de ello, ¿no? La gente lo veía y decía, bueno, una carpa roja, ¿no? Pero detrás de eso había una complejidad técnica muy grande, ¿no? Y que al final era el elemento que dialogaba con la gente, bueno, el que tenía toda la intención del proyecto. Y Ujú. gracias también a Arco y a todos sus colaboradores porque ayudaron mucho a lo largo de todo el proceso y hicieron que todo saliera como finalmente salió, ¿no?
Ujú. Pues enhorabuena de verdad por el Gracias. trabajo que habéis hecho, porque de verdad que la sala era espectacular. Pues vamos, Iñigo, ahora sí con la última pregunta, que ya estamos llegando al final de la entrevista, y es esta pregunta que os traslado a todos los estudios que estáis pasando por aquí, que es ¿qué les recomendarías a una persona que empieza la carrera de arquitectura y otro consejito para aquella persona que está ya terminando la carrera o terminando el fin de carrera? Cuéntanos estas dos preguntitas. Bueno, pues a los que empiezan yo creo que les diría pues que no pierdan la pasión con la que se empieza, ¿no? Como decía al Ujú, principio, ¿no? Es una carrera muy dura, ¿no? En las que tienes que pasar muchos baches y en la que al final hay que tener mucha, pues eso, como decía antes, mucha perseverancia, ¿no? Mucha paciencia y sobre todo lo que digo, no perder la pasión porque al final hay que entender que mm, aunque las cosas no salgan bien en determinados momentos, es una carrera que te ofrece una formación muy completa y que luego te da múltiples salidas. Entonces, intentar ujú, alejarte de eso que decía al principio, de si no eres un arquitecto de éxito no vales para nada, ¿por qué no? Porque hay muchas más ujú, salidas y creo que a lo largo de la carrera tienes que entender eso para, bueno, para que la formación sea válida, ¿no? Y luego puedas usarla en un futuro. Y para el que ujú, termina, pues un poco en esa línea, ¿no? Yo creo que sobre todo que no tengan miedo a probar, a ujú, probar diferentes disciplinas, a probar lo que llegue. Yo creo que esto ya no hablo desde nuestra propia experiencia, que al final, bueno, muchos de los profesores de la escuela te preparan para ser como decía antes, un estudio de éxito y si no eres eso parece que has ujú, fracasado. Y no es así, yo creo que tenemos muchos amigos, ¿no? Que al final han ido desarrollando como caminos muy diferentes, pero como digo, ujú, tenemos una formación muy multidisciplinar y hay que aprovecharlo, ¿no? Y al final, cada uno de esos caminos abre otros caminos que la verdad es que son súper interesantes, que nosotros también intentamos integrar dentro del estudio, que a veces poco tienen que ver ujú. con la arquitectura, pero que como decía al principio, sirven para generar una especie de plataforma colaborativa en la que todo el día estás aprendiendo y sobre todo generando oportunidades en sectores en los que no creías que las hubiese, ¿no? Ujú. Jo, Íñigo, pues la verdad es que da gusto con esos dos consejazos ahí para los y las que empezáis y los y las que termináis. Yo te agradezco muchísimo ambos consejos, sobre todo el último, en el cual yo me siento muy identificada personalmente. Claro. Así que te agradezco muchísimo el tiempo que has compartido aquí, este ratito. Enhorabuena de nuevo a ti y a todo el equipo de Estudio DIR por el trabajo que estáis haciendo. De verdad, el resultado es magníficos continuar con el trabajo porque la verdad que nos gusta mucho veros y ver que podéis hacer estas cosas tan fantásticas. Desde aquí también voy a agradecer a todos y a todos los que estáis ahí detrás, bueno, pues por supuesto a la HNA por este proyecto de los directos Conecta. Si queréis más información del estudio DIR, por supuesto, tenéis sus redes sociales, su web y su Instagram, que corrígeme si no estoy mal ahora mismo, Íñigo, es Estudio DIR, tal cual suena Tal cual. en Instagram. Ahí podéis verlo. También si entráis en la pestaña de Conecta de la HNA, que también habéis tenido una entrevista un poquito más larga, más extensa, pues sobre vuestro trabajo, etcétera, allí. Así que nada, de nuevo, muchísimas gracias, Íñigo, por estar con nosotros esta tarde. Y bueno, pues nos vemos aquí el mes que viene o al siguiente. Ahora mismo me he despistado de la fecha, pero vamos a volver muy prontito con los directos. Muchísimas gracias, Íñigo, Muchas gracias, por María, todo. por la oportunidad y por hacer estas iniciativas. Gracias. Muchas gracias. Un saludo, cuídate, Chao. chao. Hasta luego. Adiós.